Bueno, muy bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida. Luego de esta semana de receso cortita que tenemos, retomamos hoy el cronograma de exposiciones de este espacio curricular, formador de formadores, la escuela y la agenda ambiental local, que hemos propuesto en forma conjunta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial, las Facultades de Humanidades y de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad del Nordeste y la Dirección de Formación Docente Continua del Ministerio de Educación. Les damos entonces, como les decía, la bienvenida y estamos acá acompañándolos. La que les habla, Miriam Damborsky, la profesora Marilyn Rolón, Selmira Rey, Enrique Zaragoza, Nicolás Loizaga, y le corresponde hoy la clase número 4, va a estar a cargo de Silvina Lorena Casco. Silvina, que nos acompaña generosamente hoy, es profesora y doctora en biología, investigadora adjunta del CONICET, ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Exactas, con sede en Corrientes, en las asignaturas Limnología y en otra asignatura que se denomina Ecología y Medio Ambiente. Integra como consultora el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Colabora en las áreas de ecología, en humedales y calidad de aguas, en trabajos de consultoría para empresas argentinas y extranjeras, relacionadas con ambientes fluviales y con humedales vinculados a actividades antrópicas como por ejemplo las forestaciones. La doctora Casco dictó cursos de actualización y perfeccionamiento relacionados con el uso de un software que se denomina Pulso y con aspectos referidos a la educación ambiental. Publica también trabajos relacionados con la dinámica de humedales y del macrosistema Iberá en revistas y libros nacionales e internacionales, y también tuvo a su cargo la compilación de un libro denominado Biodiversidad del Nordeste Argentino, editado por la Universidad Nacional del Nordeste. Le agradecemos entonces a Silvina su predisposición para participar, para acompañarnos en este espacio, y le damos entonces la palabra a ella. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a todos por la invitación y por estar ahí en una siesta más después de las vacaciones. Es un gusto realmente para mí compartir con ustedes este espacio, porque yo creo que nos vincula lo mismo, y es el interés por el ambiente, por el cuidado, por aprender, por educarnos, ¿no? Ambientalmente, en todo lo que, en todos nuestros recorridos, lo que vamos haciendo. Entonces, gracias por este espacio, y bueno, voy a tratar de compartirles algunas ideas, algunos trabajos también, y recibir algunos comentarios que quieran ustedes hacer. Solo necesitaría saber si están viendo, y con eso... Se ve muy bien, Silvina. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de este compartir, de este encuentro, en esta charla, tiene, se puede decir, dos temas, pero que no son independientes, sino que están muy, muy vinculados, y que empieza un poquito por el principio, ¿sí? O sea, por algo que lo vieron y lo vimos en distintas presentaciones de los otros profesores, pero es importante que tengamos como una hojita de ruta para ir guiándonos en este encuentro,
la primera parte, entonces, vamos a dedicarnos a definir el ambiente nuevamente, haciendo algunas salvedades, si se pueden, o por ahí también algunos ajustes, o recordar algunas cosas que nunca está de más. Entonces, todo lo que tenga que ver con la definición del ambiente, con las dimensiones que tiene, un poco la relación del ser humano con el ambiente, en una escala temporal, podemos decir, y también qué pasa con el ambiente y el cuidado del ambiente y el interés en el cuidado del ambiente. La otra parte está relacionada estrictamente con el río Paraná y la impronta que va dejando en las distintas unidades de paisaje que vamos a ir viendo en este recorrido, y todavía los desafíos que nos quedan por delante para poder cuidar y también conocer, ¿no? El funcionamiento de estos humedales fluviales. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando Miriam me presentó, una de las asignaturas en la que yo colaboro se llama Ecología y Medio Ambiente. Lo primero que a nosotros nos llamó la atención en esa asignatura fue el nombre, ¿no? O sea, ¿por qué, perdón, ahí está, ¿por qué eso de medio ambiente, ¿no? Y en realidad ya o sea, es un término que obviamente ha quedado popularizado, pero sin embargo viene, digamos, está dentro de un cuerpo de ideas que se ha internalizado, pero que tiene que ver con un malentendido por una coma, ¿sí? Por una traducción del inglés, y que en realidad estamos hablando de medio o de ambiente, ¿sí? Para poder hablar del ambiente en general, como nosotros y ustedes vieron en todas las clases pasadas. Si uno hace una definición y una búsqueda de la definición, obviamente en el diccionario de la Real Academia, el término medio ambiente lleva a medio, ¿sí? Como un conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo, o algo que rodea a alguien, ¿sí? Dentro de un entorno. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el ambiente, de acuerdo a una de las definiciones que ustedes habrán visto en el material que pudimos compartirles, es que es un conjunto complejo de elementos bióticos, abióticos, y que se organizan en distintas escalas, que rodean al hombre y en el cual el hombre, como ustedes vieron, y el ser humano está inserto. Cuando uno tiene que pensar en una situación, digamos, de definir qué tamaño tiene el ambiente, uno puede pensar que el ambiente es el tamaño, tiene el tamaño donde uno se está desenvolviendo, ¿sí? Es decir, va a depender de la constitución de los organismos que estemos considerando, de la conformación social, de las costumbres, del proceso que se analice, y sobre todo de la escala, ¿sí? Que uno considere, una escala temporal y una escala espacial. Es decir, no es tanto un problema de términos, sino más bien entender que estudiar el ambiente es entenderlo en relación al ser humano, a una especie vegetal o una especie animal, pero de acuerdo al análisis, a la escala de análisis que estemos considerando. Es decir, que este ambiente, que es un macrosistema de interacciones, cuya organización determina el comportamiento del sistema que vamos a considerar, ya vemos que el ser humano se ha relacionado con el ambiente desde épocas muy pasadas, donde el impacto sobre la naturaleza en sí, sobre todos los elementos, o sea, el suelo, el relieve, o todo lo que tenía que ver con los factores bióticos, era mínimo, ¿sí? Mínimo. Esa escala temporal, digamos, a medida que uno se iba incorporando distintas actividades como las sociedades agrarias, con herramientas sencillas, y todo lo que tenga que ver con una actividad en el campo,
que tenga que ver con una pequeña degradación del suelo, ya se va alterando un poco lo que es el geosistema. En estos sistemas y la relación del hombre allí empieza a notarse un poco, ¿sí? Empieza a ser notable, hasta llegar a este fuerte proceso industrial, vamos a ver un poquito más adelante, donde todo lo que tenga que ver con los procesos de deterioro ambiental van tomando bastante cuerpo y se van haciendo notables los efectos de la contaminación industrial, agrícola, urbana, y también todo lo que tenga que ver con la contaminación atmosférica, claramente. Es decir, que los cambios en los ecosistemas pueden tener un origen natural o un origen antrópico. Dentro de los cambios de tipo natural tenemos lo que se denominan las perturbaciones, que están dadas por procesos como los anegamientos, cuando es un aporte por lluvias, o inundaciones, cuando es un aporte por crecientes de ríos, o también los cambios sucesionales que se pueden dar en las comunidades biológicas. Y todos los efectos que deriven de los procesos de deterioro ambiental, como ustedes pueden ver aquí, ya estamos hablando, ocasionados por el hombre, o de acción antrópica, ya estamos hablando de disturbios. Estos procesos de deterioro ambiental que ustedes ven aquí como algunos ejemplos, obviamente han empezado a manifestarse claramente desde las relaciones funcionales entre el hombre y el ambiente, es decir, el funcionamiento que puede haber entre las sociedades humanas, los ambientes urbanos, rurales, como mencionábamos, pero también en este desbalance que puede haber entre los ecosistemas, en la energía en realidad, que entra en un ecosistema y que sale. Esta diapositiva, esta serie de diapositivas que ustedes van a ver ahora, no es obviamente todos los procesos históricos que estuvieron acompañando, sino que es una síntesis de los procesos de vinculación entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. Cuando ustedes habrán escuchado y habrán leído que la revolución industrial marca un hito en todo lo que tenga que ver con este proceso de deterioro ambiental a través de la mecanización de muchos de las herramientas que se van utilizando. Para que el hombre vaya teniendo, digamos, una mejora o un desarrollo, como vamos a ver. Ya en la década del 50 y del 60 empieza lo que se denominan los albores de conciencia ambiental, que impulsan algunos movimientos que ya hacia la década del 70, cuando el deterioro ambiental empieza a ser muy evidente, es necesaria esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, que se realiza en Estocolmo en 1972, donde empieza a generarse esta especie de movimientos y de reuniones y de acuerdos, como vamos a ver más adelante, hasta llegar en 1987, en este reporte Brundtland, a hablar del concepto de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente, de la sociedad presente, sin comprometer las necesidades que puedan tener las generaciones futuras. Este reporte tiene tres ejes que rescata: que la ecología es un problema global, que hay una necesidad de revisar realmente profundamente la correlación o la relación que hay entre el ambiente y el desarrollo, y también empieza a notarse que las teorías del desarrollo entran en crisis. Entonces hay una urgencia de aportes, de formas de desarrollo sostenible. Ya hacia 1992 empiezan a organizarse distintas cumbres, como es la Cumbre de la Tierra, una de las principales, en Río de Janeiro,
También en esta misma década, pero 2 años más tarde, tenemos la reforma en Argentina de la Constitución, que marca un hito para nuestro país, sobre todo en este artículo 41, donde hablamos del ambiente y del derecho que tenemos a tener un ambiente sano, equilibrado, que esté apto para el desarrollo humano, y que las actividades productivas puedan satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, es decir, haciendo referencia al reporte Brundtland. Pero también hay una cosa que es muy importante que dice este artículo, y es que tenemos el deber de preservar este ambiente de esa manera. Ya se van dando en otros años siguientes, en la misma década, distintos protocolos, como las conferencias, el protocolo de Kioto, que surge de las conferencias de las partes, donde ya se empieza a tratar el tema de la capa de ozono y de todos los problemas que se están ocasionando y la disminución de esta capa. Luego aparecen ya distintas cumbres mundiales y acuerdos, sobre todo el Acuerdo de París, donde hay una relación entre distintos países y un compromiso de no superar la temperatura del planeta por encima de los 2 grados, para evitar todo lo vinculado, todos los efectos del cambio climático y de la variabilidad climática en general, y todos los efectos que pueden tener. Toda esta pequeña reseña histórica tiene que ver con algo que justamente nos nuclea a todas las instituciones también, cuando ya empezamos a hablar de un prisma de la sustentabilidad al relacionar el ambiente, la economía y la sociedad con las instituciones y la manera que las instituciones pueden ofrecer sus conocimientos, pero sobre todo dando la garantía de una dirección a seguir en todos los procesos que se vayan desarrollando y que lleven a un objetivo común de desarrollo económico. Esto como una pequeña reseña histórica de lo que es el ambiente, de lo que fuimos viendo, un poquito de recordatorio para situarnos en la responsabilidad que tenemos como sociedad para educarnos ambientalmente. Y dentro de los ambientes que ustedes conocen, los ambientes acuáticos, y a nosotros nos importa demasiado hoy más que nunca, el río Paraná como un gran río con extensa, digamos, dentro de los ríos, es un río con extensa llanura de inundación, que está sometido a esto que llamamos un régimen de pulsos. Esa es la característica de estos ríos con llanuras de inundación. Es decir, una fase de aguas altas y una fase de aguas bajas, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, sobre todo de esta etapa en la que estamos ahora, ¿no? Pero este régimen de pulsos está, del río y de la dinámica pulsátil del río, está regulada y condicionada por distintos atributos que ustedes ven aquí, como la frecuencia, la intensidad, la tensión, la recurrencia, la amplitud, la estacionalidad, que lo que hacen es dar una estabilidad al sistema fluvial, a un macrosistema fluvial. Ustedes en la clase con el doctor Alberto habrán, si ustedes recuerdan, varias de las unidades de paisaje que fue mostrando él. Esas unidades de paisaje son producto justamente de este diseño que va dejando el río o el arquitecto fluvial, como vamos a ir viendo. Bien, para recordar
o para que conozcan, en el caso que no estemos recordando en este momento, el río Paraná obviamente tiene su origen en Brasil, ¿sí? Es de la cuenca del Plata, y se origina de la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande, y recorre casi 4.000 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Es una de las principales cuencas de Sudamérica, y está alimentado por esta cuenca del Río de la Plata por el río Paraná, entonces el Paraguay y el Uruguay. En términos, perdón. Pensé que hablaron. En términos prácticos, y también por las características que el río Paraná presenta en todo su recorrido, hay dos grandes divisiones. Una de las divisiones tiene que ver con, desde el origen, digamos, empiezan en el origen, en Brasil, hasta la confluencia con el Bajo Paraguay, y estamos hablando de ese tramo alto del río Paraná, con más de 2.500 kilómetros de longitud. Esta sección del río está dividida en distintas secciones de esa planicie, con distintas características y distintas dimensiones que son bien irregulares. En la zona de la confluencia con el río Iguazú, la planicie puede tener 300 metros de ancho, y puede llegar hasta más de 5 kilómetros, o 5 kilómetros, en la confluencia con el río Paraguay. La concentración de sedimentos suspendidos es claramente digamos, mucho menor que la que es aportada por el Paraguay, y está relacionado con los sedimentos de arenas más finas o más gruesas, pero no tanto como limos y arcillas, que vamos a ver ahora en el aporte del Paraguay. Desde la confluencia del Alto Paraná hasta y el Bajo Paraguay hasta Diamante, estamos transitando la sección del Bajo Paraná, que en esa confluencia tenemos tenemos dos canales de escurrimiento en esta zona, y en esa confluencia hay una depresión de 43 kilómetros de profundidad. Esta asimetría en esta sección del Bajo Paraná deja una planicie del lado derecho, donde la concentración de estos sedimentos que les comentaba es mucho mayor en cuanto al aporte de limos y arcillas y arenas muy finas, y en el lado, en la margen izquierda del río, es decir, en el lado correntino, tenemos arenas medianas, limo y arcilla, pero en menor cantidad. Este curso de diseño entrelazado y asimétrico en el Bajo Paraná nos configura, que está íntimamente relacionado a la geomorfología de la zona, nos configura islas y bancos. Y ahora vamos a ver qué otras unidades de paisaje quedan definidas por el arquitecto fluvial, digamos, que es el río Paraná. Nosotros tenemos datos que el caudal máximo puede llegar a 66.000 metros cúbicos por segundo, como fue en la creciente del 83, la última gran creciente del Niño, pero normalmente el caudal medio es de 16.900 metros cúbicos por segundo. Es decir, que todos los organismos, como vamos a ver más adelante, que viven en el río, tienen que estar adaptados a estas fluctuaciones de aguas altas y de aguas bajas. Si nosotros distinguimos en esta fotografía algunos sectores en la planicie, esto es del lado chaqueño, podemos ver una planicie proximal, la que está más vinculada al río, es decir, la que va a recibir con mayor frecuencia las crecientes, y una planicie distal que está más alejada del río, con una menor frecuencia de pulsos, de inundación y de bajante.
si uno tuviera que hacer una línea imaginaria trazarla entre Chaco y Corrientes, o entre Resistencia aquí y Corrientes, hay aproximadamente entre 6 y 8 metros de diferencia en la elevación entre cada una de estas márgenes, lo cual configura el paisaje de manera distinta. Si nosotros tenemos una serie hidrométrica, como ustedes ven aquí, en el puerto de Corrientes, entre 1901 y 2016, tenemos estos eventos en rojito, con las flechas en rojo que están señaladas. Ustedes pueden ver estos picos, ¿no? Esta especie de electrocardiograma que uno puede asemejar en estas fluctuaciones hidrométricas, a todo este régimen de crecientes y de bajantes que uno puede ir tomando distintos niveles y distintos años, podemos diferenciar, por ejemplo, esto en el último año, ¿sí? Este registro del Puerto Corrientes, en el último año, donde vamos viendo que si el nivel de alerta y de evacuación está en 6 metros y 7 metros respectivamente, hace más de 700 días que el río no llega a esos niveles, ¿no es cierto? Y bastante, y se prevé que nos quedaría un trimestre más así. Entonces, esta dualidad que hay entre suelo inundado y suelo seco nos configura de tal manera el paisaje que tiene que haber distintas unidades, distintos organismos que se adapten a vivir en estas condiciones, y que tengan que ver con la adaptación al agua, obviamente, o a la escasez del agua. Ahora vamos a ver qué pasa con cada una de las fases. También a los distintos tipos de sedimentos que va trayendo el río en cada fase, o cómo se va sedimentando, también a la geomorfología que se va tomando, digamos, en la planicie en general y en el curso, debido a estos procesos, y no perder de vista que si uno compara una imagen como esta de 1998 con una de 2001, el cociente de elasticidad entre cada una de esas imágenes puede ser entre 5 y 11. ¿Sí? Es decir, que si uno puede medir cuántas veces entra la planicie cuando está en suelo seco en una imagen de suelo inundado, puede llegar hasta 11 veces en cuanto a las dimensiones que toma en cada creciente. Esto del régimen de pulsos de inundación o de pulso hidrosedimentológico nos da la posibilidad de analizar dónde crece cada tipo de unidad de paisaje que vamos a ir viendo. En este caso, ustedes tienen aquí dos ejemplos, estos bosques. Ahora vamos a ver más fotitos, bosques de sauces o de alisos, con bosques con más especies, donde puede haber ingá, laureles, también sangres de drago, y las lagunas que van quedando en el medio con algún camalotal. Es decir, cada una de estas unidades tienen distinta posición topográfica y nos van a configurar distintas unidades con distintos componentes bióticos que van a estar adaptados a esas condiciones. Por eso, analizar el paisaje fluvial es una de las herramientas con la que contamos, no solo para la investigación en general, sino también para los estudios de impacto ambiental que pueden desarrollarse en cualquier tipo de obras, o deben desarrollarse para cualquier instalación de distintos tipos de obras en la planicie del río, ¿no? que nos tenga en este trabajo, como por ejemplo en algún puente, o alguna otra instalación. Este análisis de escala de paisaje nos permite saber estas unidades que ustedes ven aquí marcadas, ¿sí? Que tienen distintas letras, pero no es solo a fines como operativos, todo lo que tenga que ver con los bosques
que esto que hablábamos, pluriespecíficos, estas lagunas, estas zonas ya con bosques más de sauces o de aliso, que son especies pioneras, ahora vamos a ir viendo. Cualquier tipo de obra que uno quiera realizar en la planicie, el análisis a escala de paisaje nos provee información para ver los potenciales efectos que puede tener cada obra sobre el paisaje en general. Entonces, de acuerdo a algún sistema de clasificación que tiene que ver con la clasificación ecológica de tierras, hay distintas unidades de paisaje que van a estar diferenciadas de acuerdo a la posición topográfica, al nivel hidrométrico de cada una de las series que nosotros consideremos, y también tiene que ver, obviamente, la geomorfología, que nos va a decir cuánto tiempo puede o no estar con agua o sin agua cada una de estas unidades de paisaje. Por ejemplo, algunas de las unidades que son bien frecuentes en nuestras islas o en la misma planicie, que tiene que ver con los bañados, con carrizales, donde hay suelo que es más arenoso, en algunos casos puede haber un poquito más de limo, pueden estar ubicados en las depresiones centrales, como ustedes ven acá en esta fotografía aérea de islas. También pueden tener la lámina de agua sobre el suelo, con 3 metros o un poquito más, dependiendo de la magnitud de la creciente, pero también pueden estar secos varios meses, como es la situación en la que estamos hace 2 años prácticamente. También otro tipo de unidades, como los bañados que tienen ya con un poquito más de vegetación que es más dura, ¿sí? Que son tipo pajonales o cañaverales, que están en sitios un poco más altos topográficamente, y ya el suelo es más limoso, más arcilloso, y que sí permanecen más tiempo en aguas bajas. También están los bañados con arbustos, que están en planicies levemente cóncavas, que están más vinculados, por ejemplo, a esta zona que ustedes ven abajo en la fotografía, era la zona del peaje, digamos, lindante a la zona del peaje, previo a la construcción de las defensas. El suelo sí es bien arcilloso y limoso, ya es más compacto, más duro, y el nivel de agua que pueden tener ya es menor, y el agua, el aporte puede ser por anegamiento, es decir, por lluvias, o por crecientes, ¿no? Y obviamente el bañado con palma, una de las unidades de paisaje más notorias en nuestras zonas, sobre todo del Chaco, donde una de las particularidades de esta unidad de paisaje, y sobre todo de las palmeras, es la resistencia a estos eventos de crecientes extraordinarias, pero también de fuego, como ustedes ven aquí, en 2 momentos del año son afectados por este disturbio. En algunos casos puede ser un fuego natural, como es en el verano, por la cantidad de material combustible que hay en esta unidad, o también en algunos casos por disturbios antrópicos, porque ocasionan los incendios. En este momento los bancos de arena son los más, los top model de estos 2 últimos años prácticamente, por justamente esta fase tan prolongada de bajante que estamos viviendo, donde la formación de estos bancos quedan al descubierto por estos procesos obviamente, de bajante del río, del nivel del río, pero también donde los procesos de erosión y de deposición de los sedimentos son muy activos. Estos bancos están formados por arena mediana a fina, y justamente estas especies que ustedes ven aquí, Salix humboldtiana, que es el sauce criollo, y Thessalia integrifolia, el aliso, son
parte de, de las especies que, las colonizadoras, digamos, las pioneras que se las llama, porque son fuertemente heliófilas, entonces son las primeras que vienen arrastradas por el agua, sus semillas, y colonizan esos bancos. En algunos casos también pueden haber carrizos. En este caso, perdón, en este caso, a ver, ahí está. En este caso de las lagunas, ¿sí? o los madrejones, como ustedes veían en clases anteriores, estos meandros abandonados del río, que están cubiertos en algunos casos cerca del 80 al 90% también por el camalote, por Eichhornia crassipes, y que son lagunas de planicie y son someras, pueden llegar a tener hasta 3 metros de profundidad, y tienen distintos niveles de conectividad con el río. Dentro de los más comunes pueden estar entre 4,20 metros y 4,85 metros. Este camalotal es, cuando vemos esta gran cobertura de camalotal, y así verde, estamos en presencia de un proceso de aporte muy fuerte del río, de nitrógeno y de fósforo, que hace que estas especies, y esta especie particularmente, tenga esta cobertura. En la creciente del 98 llegamos a medir hojas de camalote de 1,20 m por el gran aporte de nutrientes del río, ¿no? de la creciente de esa época. Aquí vemos entonces los bosques de sauce y alisos que eran los que colonizaban estos bancos de arena. Ustedes ven en esta imagen un banco ya colonizado fuertemente por estas especies que se ubican en los bordes, generalmente de estas islas en formación, y pueden llegar a tener en sus poblaciones ya adultas, los individuos pueden llegar a tener hasta 12 o 15 metros de alto, y tener de 10 a 20 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Esto nos permite conocer la tasa de población de estos sitios, y pudimos llegar a contar hasta 10.000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces, son también uno de los bosques más típicos de nuestra zona, digamos, del río. Los bosques pluriespecíficos que les nombraba hoy, entonces están en zonas más altas del curso del río, o sea, de las islas. También pueden tener algunas digamos, exposiciones a las bajantes mucho más tiempo que las otras unidades de paisaje. En una de las bajantes del 99 llegamos a medir barrancas que tenían 7 metros en las islas Chowí y en la isla brasilera, cerca de Paso de la Patria, donde estos bosques hacía varios meses que no recibían el aporte del río. Son estratos altos de árboles que tienen entre 12 y 15 metros, y pueden llegar a tener algunos hasta casi 1 metro de diámetro de altura del pecho, obviamente en zonas más antiguas del río. Es decir, que ¿esto para qué, digamos, nos sirve estudiar esto de las unidades de paisaje, y qué pasa con el río, y qué pasa con esta fluctuación? Nos sirve para detectar la sensibilidad que tienen los elementos del paisaje fluvial a este régimen de pulsos, ¿sí? De energía y materiales. Cuando nosotros hablamos de una inundación, nosotros pensamos únicamente en el agua, ¿sí? Que llega, pero con el agua llega mucha información ecológica que tiene que ver con las semillas, tiene que ver con los huevos de peces, tiene que ver con los sedimentos. Todas esta sensibilidad que podemos encontrar en cada una de las unidades de paisaje nos va a identificar para cada fase algún tipo de proceso que está controlado por el río, y qué pasa justamente con algunos de los atributos que veíamos hoy.
Por ejemplo, en aguas bajas, esto que nosotros estamos viviendo en este momento, esta parte, así, esto que ustedes ven aquí, la colonización por vegetación leñosa, se da justamente por la amplitud, es decir, la duración de la bajante. Yo les decía que hace más de 700 días que está registrándose esta bajante tan pronunciada, que es una de las más importantes del siglo y de varios años atrás. Hasta el momento, obviamente. Y entonces, este proceso de colonización por la vegetación leñosa también la podemos ver. Lo primero que uno dice cuando cruza el puente, como que se angostó el ancho del río, y es porque justamente hay distintas islas que se fueron formando y ya han sido colonizados esos bancos por vegetación leñosa y se han desarrollado unas islas nuevas, ¿sí?, con estas especies de sauces y alisos que por ahora son renovables. Entonces también se da un incremento en la concentración de nutrientes en el suelo por esta duración de la fase de aguas bajas. Se acumula más hojarasca, es decir, el aporte de las hojas de los árboles es importante en esta época, y también puede haber un lugar a una mayor riqueza de especies si se da de aquí en más, o si uno mira hacia atrás, una mayor frecuencia de estas fases de aguas bajas para que se puedan instalar las especies. Si hablamos de la fase de aguas altas o las crecientes, la producción de semillas y de frutos puede verse inhibida cuando la fase de aguas altas es importante. La dispersión sí de semillas y frutos se da justamente por el agua principalmente, por eso es que tenemos hoy estos nuevos bancos, ¿no?, colonizados. La germinación se puede ver impedida si el suelo está completamente inundado, o sea, saturado de agua. Las plantas no germinan en grandes cantidades. Entonces, es uno de los factores, uno de los procesos que está regulado por esta fase de aguas altas. Y esta producción de raíces adventicias, que seguramente ustedes alguna vez si fueron a alguna isla o sobre la planicie y vieron árboles de sauce o de aliso, son las pequeñas raicillas que se distribuyen en todos los troncos para poder respirar justamente cuando el suelo está saturado de agua, ¿sí? Entonces, es una de las herramientas que tienen estos árboles para poder adaptarse a esta fase de agua alta. En esta gráfica yo solo quise mostrarles, en esta zona nuestra del Bajo Paraná, cuando uno evalúa la frecuencia de especies y el número de especies que puede encontrar en cada una de estas posiciones topográficas, ¿sí?, que está en este eje de X, uno puede ver distintas tendencias, pero lo que sí puede, y pudimos comprobar, es que el 75% de las especies pueden llegar a tolerar entre 50 y más de 5.500 días del suelo inundado. Entonces, el problema para la vegetación en sí no es tanto la inundación, ¿sí?, sino la sequía, ¿sí? O sea, esta falta de agua que también se traspasa, digamos, y se extrapola a otras comunidades, no solo a la vegetación. Entonces, ya yendo al cierre, digamos, de esta charla, sí hay algo importante para destacar, es que todas las modificaciones que haya en la magnitud y en la duración del régimen hidrológico van a producir un reordenamiento en el paisaje fluvial. Pero hay que tener presente que las especies que viven en la planicie de inundación del Paraná son plásticas, es decir, que son euritípicas. La distribución en todo lo que tenga que ver con el perfil topográfico es amplio. Y este sistema ribereño que estuvimos hablando entre el Paraná y Paraguay es un corredor natural. Por lo tanto,
cada una de esas unidades que estuvimos viendo de paisaje, que son unidades ecológicas que están interconectadas por estos flujos horizontales, que es típico en un ambiente fluvial, están relacionadas de tal manera que cuando uno tenga que intervenir en algún tipo de obra, el análisis para garantizar el desarrollo sostenible que veíamos hoy, de hacerlo sustentable, digamos, en el tiempo, tiene que ser la unidad de análisis, el río en sí y la cuenca. Porque, no, digamos, por eso hablamos de las cuestiones de escala. Es importante reconocer que los ríos, y particularmente el río Paraná, no tiene solo un servicio aquí en nuestra zona, en Corrientes, en Chaco, en Santa Fe, sino que es un servicio global el que podemos tener. Este servicio que proveen los ríos está dado por muchos beneficios. Entonces, conservar a un ecosistema fluvial y sobre todo a un macrosistema fluvial como es el Paraná, es una de las, digamos, de los desafíos académicos y también de investigación y también de gestión que nos está quedando en este tiempo. Atender al crecimiento poblacional, atender a la demanda energética, a las distintas urbanizaciones que van apareciendo, no solo en los humedales fluviales, sino en todos los otros humedales, cuidar los eventos de contaminación, los eventos de sobrepesca, es decir, que entender al desarrollo en un ambiente y en un corredor fluvial como es el río Paraná, tiene que ver con el estudio de la carga, digamos, de estudiar la capacidad de carga del sistema y también el uso y el buen uso de los recursos para que cada uno de los que estemos desde el lugar que nos toque intervengamos de manera responsable. Muchas gracias por este espacio. Quedo abierta a la posibilidad de responder alguna consulta si hubiera, y si no, Miriam, todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Gracias, Silvina, por tu participación. Bueno, como dijo acá la profesora, queda abierto el espacio para consultas que ustedes quieran hacer. Yo quiero resaltar entonces, teniendo en cuenta las exposiciones anteriores que tuvieron oportunidad de escuchar, que podemos dividir esta participación de la doctora Casco en tres aspectos principales. Ella abordó, por un lado, hizo una síntesis de algunos aspectos que ya hemos tratado anteriormente, que tienen que ver con cuestiones relacionadas a la definición de ambiente, qué entienden ustedes, o cuáles son los distintos conceptos en los cuales se aborda el tema de ambiente, cuáles son las principales leyes, y por ello el artículo 41 de la Constitución Nacional, que adquiere gran relevancia, digamos, y que resalta el deber, el compromiso que tenemos que tener todos para con la conservación de un ambiente para nosotros y para futuras generaciones, y la responsabilidad que deben asumir las instituciones para garantizar este desarrollo. Y bueno, luego hizo un abordaje general acerca de la acción del río como arquitecto en la diversidad de unidades de paisaje que se pueden observar en este tramo del río Paraná. Y por último, la necesidad de eventos y cambios en procesos de gestión que tienen que ver con la conservación del ambiente. Bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta para hacerle a la profesora, esta es su oportunidad.
Voy a leer una consulta de Alan Laurenza, si se puede considerar la bajante histórica que está ocurriendo como un problema ambiental que tiene vínculo con el cambio climático y que recientemente el gobierno ha decretado emergencia hídrica y pareciera que se actúa sobre la marcha o si es posible adelantarnos a estas crisis climáticas. Alan, vos estás preguntando lo que todos nosotros nos preguntamos siempre, los que tratamos de estudiar esto. Mirá, un problema ambiental es, ¿sí?, la bajante. De hecho que lo es, o sea, uno no puede negar esta realidad, pero ¿por qué? Porque es un problema ambiental porque está el hombre, el ser humano, como uno de los integrantes del ambiente, perjudicado en muchas de sus actividades, todo lo que tenga que ver con el componente biótico, pero también con el tema del cambio climático hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. O sea, no estamos teniendo los niveles normales del río porque no llueve, simplemente, ¿sí? Hasta este momento es eso, o sea, es básicamente eso. La variabilidad climática existe, pero es algo que, digamos, que puede pasar y que de hecho ya ha pasado en otras épocas. Entonces, si uno puede adelantarse, una de tus preguntas, perdón, voy a volver a leer acá, es que uno actúa sobre la marcha o es posible adelantarnos. Tanto como lo que pasa ahora con la bajante y lo que pasa con las crecientes, siempre solemos estar actuando sobre la marcha, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque crece el agua y también hay mucha gente que se inunda. Yo creo que todas las medidas que uno pueda emplear para prevenir esto, creo que las tiene que hacer desde el punto que sea. Hoy nosotros estamos viviendo actualmente esto de la bajante que no lo habíamos vivido antes. ¿Sí? Ese es nosotros como seres humanos de estas generaciones que nos estamos encontrando. Entonces, es un llamado de atención para poder estar alertas, ¿sí? Estar alertas. Pero maneras de adelantarnos más de lo que vamos conociendo en el mismo funcionamiento de los sistemas, y es un poco difícil, pero no es imposible, ¿sí? O sea, uno obviamente futurología no puede hacer, pero sí en base a lo que nos está pasando, y lo que nos pasó, y los eventos históricos. Por eso es tan importante considerar cuando uno trabaja con cualquier tipo de sistema, los eventos extremos, ¿sí? Más en el río, o sea, sobre la bajante y sobre la creciente, sobre cuál es la envolvente de fluctuación que puede haber en un sistema fluvial. Eso es clave, digamos, para cualquier tipo de trabajo que uno haga, sea un puente, sea una represa, así, no quedarse con los valores medios nomás, o promedios, porque nos complican, digamos, ¿no? O sea, no estamos tomando la realidad. Entonces, creo que esta situación puede preverse, ¿sí?, en base a esto que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y ver un poco el funcionamiento de cada uno de los sistemas involucrados en el mismo ambiente, ¿no? O los subsistemas involucrados. Ahí levanté la mano, no sé si tengo la palabra. Sí, adelante, Selmira. Bueno, la verdad que es un privilegio contar con tan detallada explicación, así que muchísimas gracias, antes que nada, a la doctora Casco. Y gracias por traernos un ejemplo tan elocuente como el que estamos viviendo respecto de los paisajes que devienen de un comportamiento particular del río Paraná. Doctora, por favor, ¿sería tan amable de explicarnos un poquito más respecto a la capacidad de carga? Porque es un elemento interesante a tener en cuenta a la hora de analizar estos paisajes, de poder empezar con algún estudio en particular o alguna lectura en particular respecto de estos comportamientos, ¿no?
si es posible algo breve, pero que nos permita acercarnos un poco más a tener argumentos explicativos respecto de este fenómeno que estamos viviendo. Sí, cuando yo hice mención a la capacidad de carga del sistema, ¿sí? En general, digamos, cada una de las unidades de paisaje y particularmente, bueno, todo lo que tenga que ver con las que están más vinculadas, por ejemplo, a los árboles y en sí, tienen un sistema, ¿sí? Digamos, todas las obras que uno pueda hacer dentro del sistema fluvial, tiene que preverse lo que puede soportar ese sistema, ¿sí? O esa unidad de paisaje. Eso es algo importante. Entonces, ¿cómo uno puede analizar? Por eso yo hablaba hoy en el caso de un puente, en el caso de alguna obra que uno quiera realizar, ¿qué soporta, qué puede soportar como en cuanto a tasas de extracción, en cuanto a tasas de modificación de la geomorfología en sí, del suelo en sí? Sobre todo, bueno, los recursos que tengan que ver hoy más que nunca con los pesqueros, digamos, ¿no? O sea, que básicamente uno de los sectores más fuertemente afectados en esta bajante puntual, pero uno tiene que pensar en eso a nivel de paisaje, es decir, hasta dónde puede un sistema fluvial y una unidad de paisaje que está vinculada al río soportar algún cambio, ¿sí? Soportar algún cambio. Yo les decía hoy que la vegetación fluvial en sí es muy plástica, muy euritípica en cuanto a las formas de la curva que uno puede tener, es decir, se distribuye en todos los niveles de topográfico que uno puede analizar y que va viendo. Entonces, ¿qué probabilidad hay que si yo hago algo, o aunque sea una perturbación natural, ¿no? que ocurra en una unidad de paisaje, un bosque, o cualquiera de los tipos, o alguna laguna, ¿qué probabilidad voy a tener si le saco todas las unidades, todas las posiciones topográficas donde puedo encontrar, que vuelva a tener eso, ¿sí? Nosotros acá, o sea, la instalación, el funcionamiento en sí de cada unidad, esto que tiene que ver con los árboles particularmente, y también con los organismos planctónicos, ¿sí? O sea, aquellos los microscópicos que van en el agua, suspendidos en el agua, son especies que están adaptadas a vivir a estas situaciones. Entonces, hay que ver siempre hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde puedo ejercer algo. A eso es que me refería con esto. Muchas gracias, muy amable. No, de nada. Buenas tardes, profe Silvina. Yo quiero consultar algo. ¿Se ha dado el caso así de unos ríos que se hayan secado o hayan desaparecido acá en el Chaco? Momentáneamente, no, o sea, de ríos que tiene, o sea, lo que se habla de desaparición en sí depende mucho del caudal, digamos, ¿no? O sea, de qué tipo de río estés hablando primero, de cuán caudaloso o no tenga, pero sí la disminución del nivel que te quedes con barro se puede dar, ¿sí? Sobre todo, pero estamos hablando de estas bajantes extraordinarias, ¿eh? O sea, no en las bajantes normales que uno puede tener en un ciclo anual, ¿sí? O sea, puede haber que uno se quede, de hecho, me acuerdo en el río Pilcomayo, hubo una situación así cruzando, digamos, entre Salta y Bolivia, ¿sí? En esa frontera, donde hubo una disminución, uno podía cruzar en cuanto al nivel, y uno podía cruzar caminando, ¿sí? Eso se dio, pero son situaciones puntuales, ¿no? No tan comunes, obviamente, solo en estas situaciones de bajantes extraordinarias. Lagunas sí, con seguridad, lagunas que se secan sí. Sí, sí.
Sí, sí, sí. No, porque en esta zona, por ejemplo, en Pampa del Infierno, por ahí si uno sale para el este, se ve todos por las rutas se ve por ahí como que hubo ríos, hubo esas bajantes que tienen en las rutas, por eso ríos antiguos, no sé si eran en otras épocas que existieron, pero yo Puede pienso... ser, claro, pueden ser algunos tipos de meandros, como hablábamos hoy, que también quedaron Ujú. y que quedan como más, más ambientes lagunares en algunos casos, digamos, ¿no? Pero vinculados a alguna planicie de inundación de algún río en particular. Bien. También puede ocurrir que el cauce de un río cambie, digamos, y entonces queda el cauce viejo, digamos, que ha pasado Claro. también de un río por las crecientes, se han generado cauces nuevos que terminan siendo como brazos de esos ríos, como pasa con el Claro. Teuco, por ejemplo, que se separa en Bolivia, perdón, en Salta, quedando el Bermejo, digamos, por un lado y el Bermejito por el otro, y se vuelve a unir nuevamente en la zona de cerca de Castelli, no me acuerdo en la zona, pero ahí es donde se vuelve, Bermejito, donde se vuelven a unir los ríos, digamos, entonces pasa de que a veces esos brazos también que existen, hay un corrimiento del cauce y esos cauces quedan ahí, o se abren nuevos cauces, se ramifican los cauces, digamos. Claro, por eso hablábamos también del diseño, digamos, de un río como un arquitecto, ¿no? Porque va diseñando distintas, distintas formas. Bueno, yo quisiera hacer una aclaración nomás. La profesora se refirió siempre a unidades de paisaje, unidades de vegetación, pero recuerden que dentro de esa vegetación sirve como albergue a distintos tipos de grupos faunísticos. O sea, todo lo que afecte a esas unidades de vegetación va a afectar en forma directa a la fauna que habita ahí. Eso sin hablar, sin abordar aún en lo que les estamos mencionando, el tema de las poblaciones humanas, ¿no? Que también son afectadas directa e indirectamente. Bueno, si no hay otras observaciones, otras dudas, nos vamos a despedir entonces y te agradezco, Silvina, tu participación en este espacio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, un placer. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego, que estén bien.